La pandemia de COVID-19 tiene un impacto en la seguridad alimentaria de los países en desarrollo. La disminución de la capacidad de producir y distribuir alimentos a consecuencia del parón económico, así como una merma del poder adquisitivo, afecta más intensamente a los más pobres y vulnerables, tal como advierte la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. A su vez, el aumento de la desnutrición también tiene un impacto negativo en la progresión de la pandemia. La llegada de la pandemia no solo ha causado estragos en el ámbito sanitario, sino que también planteó otro problema, el acceso a los alimentos. Con numerosos países cerrando sus fronteras, las cadenas de suministro y el transporte marítimo se vieron interrumpidos, lo que provocó un aumento de los precios. En las islas Fiji, por poner un ejemplo, el costo de las frutas y verduras frescas aumentó hasta un 75% durante las primeras semanas de la pandemia. También los fertilizantes que se emplean en las granjas comenzaron a escasear. A ello se suman las malas condiciones laborales en la industria agroalimentaria y la caída de los ingresos a causa de los confinamientos. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU ha expresado su preocupación por las carencias que está dejando la pandemia en América Latina y el Caribe. De esto vamos a hablar con Miguel Barreto, director regional de dicho programa. Señor Barreto, muchas gracias por conectar con nosotros. ¿Cuál es el alcance del impacto de la pandemia en la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe? Es dramático. En los últimos meses, desde el mes de marzo, el número de personas en inseguridad alimentaria se ha incrementado en casi 17% y estoy hablando de inseguridad alimentaria severa, es decir, aquellos que no tienen acceso a alimentos día a día. Si nosotros contamos aquellos que pueden acceder a alimentos de manera periódica, pero no de manera permanente, el número de personas incluso se incrementa hasta 80 o 90 millones de personas. Entonces la situación es crítica, usted lo ha dicho. El impacto de la falta de acceso al trabajo ha generado un problema de acceso, no solamente a nivel de la distribución de alimentos, sino en el ingreso de la población. Y eso ha mermado la capacidad para comprar alimentos en la región. ¿Y qué regiones de América Latina y el Caribe están en el punto de mira de su programa por la gravedad de la situación en estos momentos? Estamos preocupados básicamente por tres áreas específicas que van mucho más allá del impacto del COVID y que están vinculados particularmente a desastres naturales o a situaciones de migración. En América del Sur nos preocupa mucho la situación de los migrantes, donde el nivel de inseguridad alimentaria se ha incrementado casi en un 50%. Nos preocupa mucho la zona de América Central, que además ha sido impactada por dos huracanes consecutivos, donde tenemos casi 4 millones de personas en inseguridad alimentaria, y nos preocupa la situación de Haití, donde debido a la sequía del año anterior no se han podido recuperar y todavía tenemos 1.2 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria severa. Entonces, es una crisis que va mucho más allá del COVID y que además de eso se va a prolongar debido al hecho de que las economías de la región son mayormente informales, es decir, casi el 54% de la población, de la población económicamente activa depende del trabajo informal, lo cual ha mermado sus ingresos, pero adicionalmente el problema que tenemos también es que estamos en una zona altamente vulnerable a desastres naturales. Bueno, ¿y qué acciones se pueden tomar para mitigar el impacto en las poblaciones vulnerables? La primera acción que los estados, algunos de ellos han estado tomando y tiene que incrementarse, es el aumento del gasto social, particularmente para los programas de protección social, transferencias financieras condicionadas, ya no solamente a los más pobres, sino a poblaciones que antes no estaban en esa lista y que requieren un apoyo por lo menos por los próximos 2 o 3 años. En segundo lugar, tiene que haber una mayor flexibilidad en términos de créditos internacionales blandos para permitir a los estados cubrir gastos y apoyarlos en términos fiscales a fin de poder acceder a estas poblaciones. Y en tercer lugar, sin duda, la cooperación internacional tiene que tener en consideración que el impacto de la pandemia en la región, en América Latina y el Caribe, ha sido una de las más altas del mundo. América Latina tiene casi el 20% de las personas afectadas por COVID a nivel mundial, pero además ha sido de las regiones donde se ha cerrado más debido a la respuesta sanitaria en el año 2020. Pues muchísimas gracias. Miguel Barreto, director regional del Programa de Alimentos de la ONU en América Latina y el Caribe. Muchas gracias a ustedes. Y la otra cara de la inseguridad alimentaria y la desnutrición es la obesidad.
Un problema que responde a varios factores, pero sobre todo las personas de bajos ingresos están más expuestas a alimentos de alto contenido calórico que suelen costar menos, pero que tienen nutrientes de calidad inferior. Ahora, en medio de la pandemia, se habla más de la obesidad porque las personas con sobrepeso tienen más riesgo de enfermar más gravemente, como ha constatado este médico aquí en Alemania. Markus Reiser dirige la unidad de COVID-19 en un hospital de Renania, en el oeste de Alemania. Si bien la mayoría de los casos graves que tuvieron que tratar en la clínica corresponden a pacientes de avanzada edad, hay otro grupo de alto riesgo afectado. En nuestra unidad COVID hemos observado que los pacientes con sobrepeso, especialmente los que tienen obesidad mórbida, tienen peores pronósticos y es más probable que necesiten de cuidados intensivos. Estudios realizados en varios países revelan una relación directa entre el exceso de peso y los efectos graves de COVID-19. Silvia Schäfer tiene sobrepeso y sobrevivió al coronavirus a principios de marzo. Primero desarrolló una fiebre repentina y tos seca. Pocos días después dio positivo en la prueba. En el hospital me dijeron que era un paciente de riesgo y que tendrían que ser especialmente prudentes. 2 años antes le habían diagnosticado diabetes. Para controlar la enfermedad cambió su dieta y perdió mucho peso. Está convencida de que eso le ayudó a superar la infección de COVID-19 con cierta facilidad. Si el COVID-19 hubiera llegado a aparecer un año antes, podría haber sido fatal para mí. Con una diabetes mal controlada y la presión arterial alta y mucho más sobrepeso que ahora, 35 kilos, el virus habría acabado conmigo. La obesidad se ha convertido en un fenómeno global. Normalmente se expresa mediante el índice de masa corporal. No solo tenemos una pandemia, tenemos además una pandemia de obesidad en todo el mundo. Es un problema también en Alemania. Martin Büsing es cirujano bariátrico en la unidad de obesidad del hospital. En una carrera contrarreloj logra tratar al creciente número de personas obesas que solicitan un bypass gástrico. En Alemania está en aumento el número de personas obesas. En este momento, más de 2 millones de personas en el país calificarían para este tipo de cirugía, con un índice de masa corporal de más de 40. La obesidad severa va de la mano con un número de otras afecciones, incluyendo diabetes, problemas respiratorios o enfermedades cardiovasculares. Büsing atribuye este desarrollo principalmente a los malos hábitos alimenticios y al consumo excesivo de bebidas azucaradas. Una mejor prevención puede ayudar, pero los sistemas de salud suelen fallar a la hora de evitar el sobrepeso y la industria alimentaria tiene un fuerte interés en satisfacer nuestros hábitos. 2 factores que explican por qué los médicos siguen luchando contra 2 pandemias, la del COVID-19 y la de la obesidad. Pues así es, la obesidad es la otra pandemia que recorre el mundo y Latinoamérica no se libra. Conectamos en Caracas con Susana Rafali, nutricionista especializada en gestión de la seguridad alimentaria y emergencias humanitarias. Señora Rafali, gracias por atendernos. En muchas zonas de Latinoamérica la obesidad convive con la desnutrición. ¿Cuáles son las principales causas del aumento del sobrepeso en la región? Sí, realmente por cada persona con hambre y desnutrición en América Latina hay 6 con sobrepeso y obesidad. Es un fenómeno que cursa muy relacionado en paralelo con la pobreza. Esas obesidades no necesariamente significan una buena nutrición, significa justamente un mal comer de comida que resulta más accesible a población muy pobre. Es una pandemia definitivamente en América Latina también. Tenemos las prevalencias de obesidad en adultos más altas del mundo, especialmente entre mujeres de estratos muy pobres y más de la mitad de las personas obesas en América Latina son pobres. Esto de que sean 2 pandemias en una, de la pandemia de obesidad y la de COVID-19, no es tan simple como una comorbilidad. En realidad se habla de una sindemia. Porque ambas pandemias se alimentan entre sí y los niveles de obesidad que cursan y la desigualdad que trasciende a la obesidad en América Latina forman parte de del mayor exposición a riesgos de COVID y a la mayor letalidad una vez que te contagias con el virus. Así que es un problema que no vamos a resolver con la vacuna. La obesidad es solamente la punta del iceberg de un proceso de desigualdad y de pobreza que limitará el acceso de América Latina a los tratamientos para la COVID.
Bueno, y en estos meses de pandemia de COVID, la desnutrición, que ya era un grave problema en muchas zonas de Latinoamérica, se ha disparado. Cuéntenos. Sí, se esperaba a nivel global, ya se había hecho en las proyecciones de que la desnutrición aguda, sobre todo en menores de 5 años, aumentaría entre un 14 y un 15%, y en la mayoría de nuestros países ha aumentado a más del doble. En el caso particular de Venezuela, que es las estadísticas que mejor llevamos, se incrementó en 73% los niveles de desnutrición infantil que teníamos en febrero. Es decir, pasamos de tener un 8% de niños pobres con desnutrición muy grave a tener un 17% en los peores niveles del confinamiento. Eso lo asociamos a 3 cosas. Primero, a que hubo un apagamiento de la actividad económica de la que depende mucha población en situación de informalidad. La segunda, a que todo el sistema sanitario se abocó a la COVID y dejó por fuera las inmunizaciones, el manejo integrado de la desnutrición aguda y la atención materno-infantil, y definitivamente a la disminución de las remesas familiares, de la cual depende mucho de mucha población de América Latina. El apagamiento económico en los países de acogida nos afectó de manera importante. Bueno, y usted reside en Venezuela, donde la situación alimentaria es especialmente grave. ¿Qué es lo más urgente que habría que abordar en estos momentos? Lo más urgente que hay que abordar en Venezuela ahora es la pérdida del valor del trabajo. Desapareció prácticamente la unidad monetaria, el ingreso mínimo del venezolano promedio no alcanza ni para comprar el 1% de una canasta mínima de alimentos. Así que hay que hacer un proceso importante de reestructuración económica para recuperar el valor del trabajo y de la moneda. Segundo, estimular urgentemente el aparato productivo nacional, de lo cual depende además que se flexibilicen las sanciones bajo las cuales está el país y se tomen mejores medidas económicas, y que se mejoren los sistemas de protección social que hasta ahora el Estado ha manejado con muy poca focalización estratégica. Pues Susana Rafali, nutricionista experta en seguridad alimentaria, muchísimas gracias por estas apreciaciones. Y hasta aquí nuestro especial coronavirus. Gracias por su confianza. Ya saben que pueden seguir estos y otros temas por nuestra página web y redes sociales. Cuídense mucho y hasta pronto.